Mi nombre es Patrick McCabe. Siempre tuve los dientes muy mal cuando era niño, horriblemente mal. Debido a eso y a algunas otras cosas, me sacaron las muelas del juicio muy tarde en la vida. La mayoría de las personas que se someten a este proceso se las sacan en algún momento de la escuela secundaria o a más tardar, al principio de sus años universitarios. Pero yo era diferente. Ni siquiera me senté para una consulta hasta después de graduarme de la universidad. El proceso fue increíblemente doloroso y una de las cosas más irritantes por las que he pasado en toda mi vida. No te aburriré con todos los detalles sobre mi recuperación, pero hay algo que necesitas saber. Por alguna razón, el dolor que estaba experimentando era tan fuerte que no podía dormir durante la noche sin tomar analgésicos. Desarrollé un sistema en el que me despertaba cada 3 horas para tomar otra pastilla, alternando entre los 2 medicamentos que me habían recetado. Era horrible, pero era lo único que podía hacer para evitar esos dolores de muelas masivos, que literalmente me hacían llorar. No hace falta decir que mi horario de sueño era francamente horrible durante ese periodo. Mi cuerpo empezó a acostumbrarse a ciclos de sueño de 3 horas seguidos de periodos de vigilia, y fue difícil volver a la normalidad incluso después de que terminó mi recuperación. Esa fue honestamente la peor parte, el sueño. No era normal. Te lo digo, ni siquiera me sentía humano después de un tiempo. Era como si me hubiera convertido en otra cosa, constantemente despertándome y volviendo a dormir. Ni siquiera quiero pensarlo. Una noche, estoy bastante seguro de que fue durante la primera semana de recuperación. Me levanté como a las 4:00 am para tomar mis medicamentos de nuevo. Por alguna razón, no pude volver a dormirme después. No sé si fue por mi condición o porque el aire acondicionado había dejado de funcionar, pero hacía mucho calor en mi habitación, mucho más calor de lo normal. Recuerdo que estuve dando vueltas durante unos 10 minutos antes de decidir que tenía que hacer algo con el calor. Lo único que se me ocurrió fue abrir la ventana de mi habitación, lo cual hice. Eso ayudó un poco, pero aún así no podía dormir. Así que ahí estaba yo, acostado miserablemente en la cama, rezando con cada fibra de mi ser para quedarme dormido. Pero por supuesto no lo hice. En un momento empecé a notar un ruido extraño que venía de fuera de mi ventana. Nunca dormía con la ventana abierta, así que al principio pensé que era solo un sonido normal del exterior que no estaba acostumbrado a escuchar. Pero cuanto más escuchaba, más tenía la sensación de que no era un sonido normal. Sonaba casi como un rasguño, como si algún tipo de animal estuviera arrastrando sus garras sobre algo. Esa es la mejor manera de describirlo. En un momento el ruido se hizo más fuerte y me di cuenta de que sonaba como si viniera de encima de mí, del tejado. Y luego, unos segundos después, el ruido comenzó a moverse sobre mí, desvaneciéndose gradualmente hasta desaparecer del alcance del oído. En ese momento, estaba bastante seguro de que era algún tipo de bicho jugando en el tejado. Mi familia vive en una zona boscosa, así que hemos tenido nuestra buena ración de curiosos mapaches e infestaciones de plagas. Realmente quería ignorarlo y volver a dormir, pero sabía que mi padre se pondría furioso si algo volvía a excavar en nuestro ático. Así que tuve que hacer algo. Además, de todos modos, no es que estuviera a punto de quedarme dormido. Estaba completamente despierto. Así que sin pensarlo mucho me quité las sábanas, salté de la cama y me dirigí al garaje. Desde allí, cogí una de las linternas de trabajo pesado de mi padre y volví a por la casa hasta la puerta trasera. Mi habitación está en el primer piso, cerca de la parte trasera de la casa donde el tejado es más bajo, así que pensé en revisar allí primero. Llegué al lugar fuera de la ventana de mi habitación y comencé a barrer el rayo de la linterna por el tejado. No vi nada allí. Así que suspiré y pensé que el animal se había arrastrado a otra parte del tejado en el tiempo que me había tomado salir. Empecé a caminar alrededor de la casa, haciendo todo lo posible para iluminar tanto como el tejado como fuera posible. Todo lo que realmente necesitaba hacer era asustar al animal, lo cual sería bastante fácil si pudiera encontrar a la maldita cosa. Estaba escaneando cerca de la parte delantera de la casa, donde el tejado es casi el doble de alto, cuando vi algo moverse en la esquina del haz de mi linterna. Con un rápido movimiento de mi muñeca, disparé la linterna hacia el lugar donde había visto movimiento, y casi me desmayo. Allí, de pie en el tejado, había una persona. No un animal, no una manada de animales, sino un ser humano completamente crecido.
Ser humano. Había un ser humano desnudo parado en mi tejado, congelado en el haz de mi linterna. Grité. No pude evitarlo. Y tan pronto como lo hice, la persona en el tejado comenzó a moverse, casi como si fuera alérgica a la luz de mi linterna. Traté de seguir sus movimientos con la luz, pero eran absurdamente rápidos. Hasta ese momento, no sabía que era posible moverse tan rápido descalzo, y mucho menos sobre las tejas sueltas de un tejado irregular. Comenzaron a regresar al lugar donde estaba mi habitación y corrí alrededor de la casa para interceptarlos. Ni siquiera sé lo que estaba pensando. Debería haber vuelto corriendo adentro, pero había un instinto profundo en mí que me impedía retroceder. Le grité a mi padre mientras corría, esperando que pudiera salir a tiempo para ayudarme a ahuyentar o retener al psicópata en nuestro tejado. Llegué a la parte trasera de la casa justo a tiempo para ver a la persona preparándose para saltar del tejado. Mi primer pensamiento fue que no había manera. No había absolutamente ninguna manera. Una persona podría saltar de ese tejado sin sufrir lesiones graves, incluso desde ese punto más bajo. Seguramente tendrían que encontrar otra forma de bajar, pero sin dudarlo la persona saltó, chocando contra el hormigón con un golpe ensordecedor. La conmoción de lo que estaba viendo me dejó inmóvil en ese momento. Ni siquiera podía procesar lo que estaba pasando, debido a lo increíble que era que alguien acabara de saltar de nuestro tejado. No sé cómo no se rompió todos los huesos de las piernas. Mi aturdido el shock solo duró una fracción de segundo, pero eso fue suficiente. La persona se levantó inmediatamente de los adoquines y cargó contra mí derribándome al suelo. Empezó a arañarme los ojos casi como si intentara arrancarme la cara. Grité y pataleé, pero no pude quitármelo de encima. Estaba gruñendo y escupiendo, y no había una explicación lógica de cómo alguien así podía ser tan fuerte. Empecé a sentir la sangre brotar por mi cara, y en ese momento pensé que iba a morir. Pero entonces, por encima del sonido de mi propio gritando, oí que la puerta trasera se abría de golpe. Segundos después, mi padre me estaba quitando a la persona de encima, maldiciendo y gritando como si fuera una cuestión de vida o muerte. Me levanté del suelo justo a tiempo para ver a ese psicópata liberarse del agarre de mi padre, completamente cubierto con mi sangre. En lugar de seguir atacándome a mí o a mi padre, corrió hasta el borde de nuestro jardín, escaló la valla de nuestro patio trasero y desapareció en la oscuridad. Mi padre y yo nos quedamos allí en shock, mientras los sonidos de sus pasos chocando contra el bosque se desvanecían en la distancia. Yo avanzar rápidamente a través del resto. Tuve que ir al hospital esa noche. Mi padre casi choca tratando de llevarme allí. Había perdido 1 tonelada de sangre, y los médicos tuvieron que ponerme todo tipo de inyecciones para evitar que contrajera infecciones o enfermedades que ese tipo pudiera haber tenido. Fue una pesadilla. La única gracia salvadora fue que mi boca estaba básicamente intacta, por lo que no fue necesario volver a examinar mis dientes. La policía fue inútil. No es que pudieran haber hecho mucho de todos modos. Dijeron que buscar en ellos bosques serían inviables dado lo vasto que era, e insistieron en que unas simples cámaras de seguridad habrían evitado todo el asunto. Mi padre descubrió más tarde que la persona en el tejado había estado tratando de cavar en nuestro ático, como lo haría un animal. Irónicamente, no fuimos mi padre o yo los más afectados. Fue mi madre. Lloró por este incidente muchas veces, y fue ella quien se adelantó y mejoró la seguridad de nuestra casa. Todavía no tengo explicación de lo que pasó esa noche. ¿Quién era ese tipo? ¿De dónde había venido? ¿Y cómo había encontrado nuestra casa? Son solo algunas de las miles de preguntas sobre esa noche que temo que nunca serán respondidas. Mi casa tiene un diseño muy único. Bueno, yo lo llamo único, pero apuesto a que mucha gente lo llamaría extraño. Y de hecho lo han hecho. La gran mayoría de los amigos que he recibido lo han dicho. Incluso un puñado de chicas que he colado mientras mis padres estaban fuera. Por mucho que me encantaría facilitarme las cosas y simplemente adjuntar un montón de fotos de la casa, no creo que mis padres lo apreciaran mucho. Así que en su lugar, solo les contaré los detalles importantes. En lo que respecta a la historia, realmente solo hay uno que necesitas saber. ¿Sabes cómo la mayoría de las casas tienen un porche o un camino que conduce a la puerta principal, y generalmente hay algún tipo de cubierta sobre la puerta, tal vez llamado dosel de puerta? Bueno, mi casa básicamente tiene un pasillo cubierto por el que tienes que caminar antes de entrar al interior real.
Imagina tu propia puerta principal, la puerta, parte de la casa a cada lado, y luego empuja la entrada de la puerta principal hacia la casa, por así decirlo. Es esencialmente como caminar entre dos partes de la casa sin siquiera estar adentro. Todo esto para decir que mi habitación está en el primer piso, justo al lado del pasillo exterior que conduce a la puerta principal. Si me pongo de pie y miro por la ventana junto a mi cama, en realidad puedo ver a cualquiera que esté en la puerta principal, pero me darían la espalda. Espero que esa descripción tenga sentido. Desarrollé el hábito a una edad muy temprana de asomarme por esa ventana cada vez que un repartidor o un invitado tocaba el timbre. Era como tener una pequeña cámara oculta que podía usar para verificar quién estaba allí antes de ponerme a la vista de la puerta. Lo que estoy a punto de contarte sucedió hace solo unos meses, al comienzo del verano. Mis padres estaban fuera de la ciudad por la semana, así que decidí aprovechar la situación y dejar que mi novia Ana se quedara a dormir por unos días. Normalmente, mis padres estrictos y tradicionales se opondrían mucho a algo así, pero lo que no sabían no les haría daño. Además, habían conocido a Ana 1.000.000 de veces, así que no era como si estuviera trayendo a un extraño no deseado a nuestra casa. La primera noche fue relativamente tranquila, solo una noche de cine relajada con algunos bocadillos y unas copas de vino. Nos fuimos a dormir a una hora razonable y nos dimos un chapuzón en la piscina a la mañana siguiente. Realmente no soy muy fiestero por persona y Ana tampoco, así que estábamos más que felices de pasar tiempo juntos relajándonos, jugando y viendo la televisión. La segunda noche fue cuando las cosas se pusieron feas. Probablemente era alrededor de la medianoche. Estábamos hablando en la oscuridad, a punto de dormir cuando escuché algo de afuera. Sonaba como un chillido o algo arrastrándose. Hice callar a Ana y escuché, tratando de averiguar qué estaba escuchando. Sonaba como si viniera del camino de entrada, que está al lado de la casa. Eso me alarmó principalmente porque significaba que el sonido venía de muy cerca de la casa. Escuché un rato más y me di cuenta de que era el sonido de uno de los botes de basura de mi padre siendo movido. A veces los deja delante del garaje, y estaba bastante seguro de haber visto un par de ellos allí ese mismo día. Mi primer pensamiento fue que no los había vaciado por completo, y algún animal estaba hurgando en busca de restos o comida o algo, aún así. Sin embargo, animal o no, escuchar cosas moviéndose en tu entrada es espeluznante, especialmente cuando eres el único en casa y está demasiado oscuro para ver algo. Le dije a Ana que se quedara quieta, diciéndole que iba a ahuyentar al mapache u otro animal que estaba hurgando en la basura. Luego salí tranquilamente de mi habitación y me dirigí a la puerta principal. Encendí el interruptor de las luces exteriores, pero no iluminaron lo suficiente la entrada para que pudiera ver algo. Solo el patio delantero y el porche. Así que a regañadientes, abrí la puerta y salí, esperando que mi presencia fuera suficiente para ahuyentar lo que estuviera allí. Me quedé en el porche unos segundos, esperando escuchar un correteo o ver a un animal correr por el patio, pero no pasó nada. De hecho, incluso el sonido del cubo de basura se había detenido. Pensé que había una pequeña posibilidad de que lo que había estado allí ya se hubiera escapado, pero llegué a la conclusión de que era poco probable, ya que había estado observando y escuchando todo el tiempo. Así que, aún más a regañadientes, encendí la linterna de mi teléfono y comencé a bajar los escalones delanteros hacia el camino de entrada. A medida que me acercaba, me di cuenta de que uno de los cubos de basura había sido manipulado. Dos de ellos estaban apoyados contra la puerta del garaje, pero uno estaba completamente volcado con su contenido esparcido por el camino de entrada. Gemí, sabiendo que iba a tener que limpiar el desorden. Debo mencionar que no vi nada allí incluso después de acercarme, así que supuse que el animal se había escabullido sin que yo darse cuenta. Solo para asegurarme por completo, iluminé con mi linterna todos los botes de basura, pero todavía no había nada allí, así que eso lo confirmó. Sin pensarlo mucho más, empecé a recoger cosas del camino de entrada y a tirarlas de nuevo al bote de basura. Después de terminar con eso, volví adentro. Abrí la puerta del garaje, metí los botes de basura y la cerré con llave. No quería correr el riesgo de que algo regresara más tarde y me despertara. Luego, volví a la cama. Ana seguía despierta, pero apenas. Podía decir que estaba a punto de quedarse dormida, así que le di un suave beso en la frente e intenté ponerme cómoda en mi lado de la cama sin molestarla demasiado.
Estaba en esa fase intermedia de conciencia e inconsciencia en la que estás medio soñando, pero puedes salir de ella si te concentras. Y fue entonces cuando escuché algo. Ese suave golpeteo como de metal en cristal. Estaba convencido de que era parte del medio sueño que estaba teniendo, pero algo en ello era un poco demasiado inquietante. Así que, en lugar de sucumbir al agotamiento y quedarme dormido, abrí los ojos y miré alrededor de la habitación. Efectivamente, el sonido del golpeteo no se detuvo. Me quedé inmóvil. No había estado en mi propia cabeza. Venía de algún lugar de la habitación. No moví un músculo. Solo escuché, tratando de precisar exactamente de dónde emanaba, o incluso qué era. Después de unos segundos, me di cuenta de que no venía del interior de la habitación en absoluto, aunque sonaba tan claro. Sin embargo, eso solo podía significar una cosa. Venía justo fuera de mi ventana. Me obligué a salir de la cama, me puse de pie lentamente y me asomé detrás de la cortina de la ventana de mi dormitorio. Con la mínima luz del exterior, pude ver el contorno de una persona de pie en la puerta principal, de espaldas a mí. Era aterrador. Miré un poco más y me di cuenta de que estaban golpeando suavemente el cristal una y otra vez, como si esperaran que alguien abriera la puerta. Pero eso era una locura. Era pasada la medianoche y ninguna de las luces de la casa. Las luces estaban encendidas. Intenté distinguir más detalles sobre la persona, pero no pude ver nada distintivo sin más luz. Mientras estaba allí observándolos, noté que empezaban a darse la vuelta. Sin pensarlo, me agaché bajo la luz justo a tiempo y sentí que mi corazón se aceleraba. Debí haberme quedado agachado detrás de la ventana durante un minuto entero, aterrorizado de que me hubieran visto. No quería volver a mirar, pero tenía que hacerlo. Con una respiración profunda, reuní el valor para volver a mirar por la ventana. Lentamente me puse de pie de nuevo, abrí la cortina y al instante me arrepentí. Allí, a solo 2 pulgadas del cristal, había una cara mirándome. Grité y me alejé de la ventana, cerrando la cortina de nuevo. Aunque solo estuvimos cara a cara por una fracción de segundo, pude distinguir que era un hombre con la piel arrugada, como si la cara se le estuviera derritiendo. Mientras caía de nuevo en la cama, todavía gritando incontrolablemente, me desperté. Grité que había alguien afuera. Luego me aseguré de que la puerta del dormitorio estaba cerrada con llave antes de tomar mi teléfono y llamar a la policía. Los policías llegaron unos 10 minutos después. Ana y yo nos quedamos encerrados en mi habitación todo el tiempo. Tenía muchas ganas de correr a la puerta principal para ver a dónde se había ido el acosador, pero Ana me sujetaba del brazo y no me dejaba. Cuando finalmente llegó la policía, los dejé entrar y les conté todo lo que había visto. Hicieron un rápido registro de la casa, y con mi ayuda, confirmamos que no había señales de entrada forzada. Y toda la casa estaba cerrada. Eso me tranquilizó, pero aún no explicaba por qué ese tipo estaba merodeando por mi casa y a dónde había ido. Finalmente, después de recorrer el perímetro con sus linternas y hurgar por el jardín, nos dijeron que no encontraron nada inusual. Uno de ellos me dijo que llamara si volvía a ver a ese tipo, y luego se fueron. El resto de la semana transcurrió sin incidentes. Al final se lo conté a mis padres, quienes, para mi sorpresa, no parecían demasiado preocupados por ello. No exactamente vivimos en un barrio peligroso, así que me sorprendió que se mostraran tan despreocupados por todo el asunto. Para ser justos, su reacción me hizo sentir que estaba exagerando un poco. Es decir, ¿qué había pasado realmente? ¿Algún indigente se había metido en su casa? Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero si ese fuera el caso, probablemente no estaría escribiendo esto. La razón por la que estoy escribiendo esto ahora es porque durante las últimas noches me desperté al azar en mitad de la noche por ruidos extraños que venían de fuera de mi ventana. No eran mis cubos de basura moviéndose como lo que había oído antes, sino sonidos diferentes. Le conté a mi padre sobre ellos, y de hecho está planeando instalar algunas cámaras de seguridad alrededor del perímetro de nuestra casa. Pero aún así, no puedo evitar sentir que la aparición de ese tipo en mi casa no fue algo puntual. Si algo más sucede, me aseguraré de enviar un seguimiento. Lo que estás a punto de escuchar es una experiencia que casi me hizo perder la cabeza. Todavía es algo en lo que pienso con bastante frecuencia, si soy honesto. Pero he logrado recuperarme un poco en los meses transcurridos desde que sucedió. Toda la historia es bastante rápida.
así que iré directo al grano. Soy un hombre soltero de unos 30 años. Vivo solo sin mascotas en una pequeña casa de una sola planta. La casa es realmente modesta. Un dormitorio, un baño, una sala de estar, cocina, comedor y un pequeño garaje. Eso es todo. La vida es fantástica. Debido a mi profesión, puedo trabajar a mi propio ritmo y no tengo que rendir cuentas a nadie, ya sea una novia, mis padres o un empleador. La libertad siempre ha sido una parte imperativa de mi vida, así que he hecho todo lo posible para maximizarla siempre que ha sido posible. Sé que muchas personas son diferentes y muchas personas podrían incluso juzgarme por mi estilo de vida inmaduro. Pero cada uno tiene diferentes prioridades y preferencias. Así que, mientras nadie me juzgue a mí, yo no los juzgaré a ellos. El exceso de libertad definitivamente está ligado a su propio conjunto de inconvenientes. Sin embargo, he desarrollado algunos malos hábitos que estoy seguro de que algunas personas desaprobarían. Uno de ellos es mi horario de sueño, que es horrible. Por alguna razón, soy más productivo a altas horas de la noche, así que a menudo me encuentro despierto hasta el amanecer y durmiendo hasta la tarde. Es así como funciona mi cuerpo, y hasta que me vea absolutamente obligado, no veo una razón para cambiar nada. Estuve despierto muy tarde una noche. Estoy hablando de más de las 3 a.m. de la madrugada. Estaba sentado en mi escritorio haciendo algo de trabajo en mi computadora. Estaba concentrado, ni siquiera escuchaba música. Imagínate a ti mismo en las horas pico. Esa era la onda en la que estaba. La habitación estaba en completo silencio, y yo estaba solo con mis pensamientos, el sonido de mi teclado y mi trabajo, y luego, ¡boom! De la nada, el silencio fue interrumpido por el sonido de pasos golpeando el pasillo hacia mi dormitorio, seguido de 3 o 4 golpes en la puerta del dormitorio, como golpes ensordecedores, el tipo de golpes que esperarías. La policía tratando de irrumpir en una guarida de drogas. Salté de mi silla tan rápido que me golpeé la rodilla con el escritorio y tiré mi monitor. Estaba tan conmocionado. Me pilló completamente desprevenido. Imagínate estar en tu propia casa a las 13:00 a.m. solo, y el silencio se interrumpe con golpes en tu puerta. Fue y sigue siendo lo más aterrador que me ha pasado. Levantarme fue una pura reacción. Después de eso me quedé completamente paralizado. Tenía los ojos fijos en la puerta, temiendo el momento que sabía que vendría. La puerta abriéndose de golpe y alguien irrumpiendo en mi habitación. Yo teniendo que luchar contra un completo extraño en la oscuridad total. Pero nunca llegó. No escuché nada más. Ni siquiera el sonido de pasos retrocediendo de la puerta. Era como si lo hubiera imaginado, pero estaba 100% seguro de que no lo había hecho. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero físicamente no podía obligarme a moverme. Era como una parálisis del sueño, excepto que no había estado soñando. Y luego finalmente, escuché el sonido de pasos rápidos volviendo por el pasillo. Así que alguien había estado allí. No sé por qué, pero volver a escuchar esos pasos desbloqueó mi cerebro. Sin pensarlo, cogí una botella de cerveza vacía de mi escritorio, corrí a la puerta y empecé a perseguir a quien quiera que hubiera irrumpido en mi casa. Ni siquiera intenté hacer silencio. Grité a todo pulmón como un lunático, esperando que eso me diera la adrenalina extra que necesitaba. Recorrí toda la casa gritando, pero nunca encontré a nadie. La casa no es tan grande. No hay muchos lugares donde alguien pueda esconderse. Pero incluso después de revisar cada habitación, no había nadie. Todas las puertas y ventanas también estaban cerradas con llave, lo cual era aún más confuso. Mi racha de confianza se agotó por completo después de eso, y sentí que el miedo comenzaba a inundarme de nuevo. Corrí de regreso a mi habitación, cerré la puerta con llave y llamé a la policía. En el tiempo que tardó la policía en llegar, escuché mi entorno en completo silencio. Pero nunca escuché nada. Cuando la policía finalmente apareció, registramos la casa juntos, pero no encontramos nada. Uno de los oficiales trató de convencerme de que quienquiera que hubiera estado allí se había ido, pero yo insistí en que todo había estado cerrado con llave. Me dijo que probablemente había pasado algo por alto, y me costó mucho no maldecirlo allí mismo. Sé con certeza que nada había estado abierto, pero eso no explicaba cómo esa persona había entrado y salido de mi casa, a menos que me lo hubiera imaginado, pero sé que no lo hice. Durante la semana siguiente, estuve un psicológico punto desastre. Mi cerebro se negaba a aceptar que había imaginado algo tan vívido, pero no podía concebir una forma posible de que esa persona hubiera entrado y salido de mi casa.
Ahora estoy mucho mejor, pero hubo un tiempo en el que me costaba dormir, comer, trabajar, todo. Incluso ahora, la única explicación que se me ocurre es que de alguna manera no noté una ventana o puerta desbloqueada en mi casa. Sin embargo, ¿por qué alguien irrumpiría en mi casa solo para huir? Es un completo misterio para mí.